que se va a cumplir y que se va a aplicar es Romanos capítulo 8, 31, 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el de también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, quien es el Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Fue una alabanza de mucha gracia. Salió muchas veces de que somos más que vencedores. A través de la palabra, de la alabanza, en este mundo que que tiene muchos fracasos, nos hace tener la victoria suficientemente. Vamos a confesar la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos exteriores, interiores. Agradezcamos a nuestro Dios. Con esta palabra voy a dar la palabra de una vida llena de gratitud. Hoy estamos dando la gloria, festejando el domingo del agradecimiento de la siega. Es el día que es una fiesta que el pueblo de Israel cumplía como una fiesta de la siega. Si vemos el Éxodo 23, 14, 17, dijo: 3 veces en el año me celebráis fiesta. Todos los años 3 veces. Nos habló así. ¿Cuál es 3 feriados? Es fiesta de Pascua, fiesta de la siega, fiesta de las cosechas. Le dedicó Dios a los pueblos de Israel para que cumplan estos 3 feriados. Como la temporada, la Pascua es primavera y fiesta de la siega es el verano y la fiesta de la cosecha es el otoño. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los años, que todo el año, ¿por qué cumplimos estas 3 fiestas? Que durante un año, 365 días, que nosotros tengamos el conocimiento de Dios y que no dejemos agradecer durante el año. Que tengamos una vida de fe, del agradecimiento durante el año. En la iglesia esto festejamos el primer semana de julio hasta ahora. Durante primera mitad del año nos cuidó y nos protegió y nos guió con ese agradecimiento, y también la segunda mitad que queda nos va a cuidar nuestro Dios. Con esa confesión estamos dando este agradecimiento. Si vemos en Éxodo 23, 16, ¿qué quiere decir? La fiesta de la siega es los primer frutos de tus labores, es el que entregamos de ese agradecimiento. Por eso la fiesta de la siega en la Biblia es el primer fruto. Está insistiendo especialmente el primer fruto, el primer fruto. Si vemos el Proverbio 3, 9, 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todo tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Por eso los pueblos de Israel, cuando hace la cosecha de primavera, verano, otoño e invierno, el primer fruto le entregaba a Dios. Y ellos por eso tenieron esta bendición. Espiritualmente, ¿qué quiere decir? Que delante de nuestro Dios tenemos que tener ese amor de principiante. Nosotros viviendo en esta vida tenemos mucho significado las cosas primeros. Cuando nos casamos tenemos un bebé, el primer bebé. Tenemos mucho interés. Entró a la escuela, es el primer clase y el encuentro con primer maestro. Cuando conseguimos un trabajo, ir primer día del trabajo. Todo eso nos acordamos siempre que me hizo tener la dificultad en el trabajo. Cuando empezamos en nuestro trabajo, también abrimos una empresa, también es muy importante primera vez. ¿Por qué? Esta es la primera vez, tenemos mucha pasión y tenemos la pureza en nuestro corazón. La vida de espiritual también. Nosotros cuando encontramos a Dios, cuando nosotros renacimos,
a través de cuando tenemos la relación de la resurrección y la muerte de la cruz por nuestro pecado, esa bendición del agradecimiento de salvación, cuando saboreamos la primera vez y cuando haciendo una vida de fe en la iglesia tener un cargo primera vez, tenemos una pureza en nuestro corazón. Y entonces esa pasión que teníamos la primera vez es acordar y vivir así. Es muy importante vivir con agradecimiento. Los coreanos les cuesta mucho decir gracias. No podemos ni hablar ni podemos expresar con nuestro cuerpo. Aunque tengamos el agradecimiento, no dicen gracias porque se siente una vergüenza. Decir a alguien gracias ocultan, porque esto es, nosotros vivimos un confucianismo de la época de Satanás. Esta cultura no podemos realizar. Los países avanzados, dice, hay un dicho así: todos los días despertar con agradecimiento empieza la primer meta del agradecimiento. Pero, en cambio, al despertar nuestros ojos, yo me quiero morir, y despertar y comenzar un día así, empieza en la meta de infelicidad. Vean ustedes, ¿ustedes quieren comenzar la meta de felicidad o de infelicidad? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Empezar con agradecimiento. Dios, gracias por permitir durante este día, empezar este día. Gracias, agradecer. Al confesar esto, la fuerza oscuridad de nuestro cuerpo se va desapareciendo. Si nosotros tenemos muchas quejas y odiar a alguien, es muy diferente. Nosotros tenemos que despertar agradeciendo. No, quiero dormir un poquito más. ¿Por qué no puedo dormir más tiempo? Desde ahí empieza la oscuridad. Empieza desconformabilidad. Por eso los creyentes del Yewon quiero que comience la meta de la felicidad. Que comience con la felicidad. ¿No es algo muy lindo? Esperando la respuesta de Dios, comenzar un día. Ustedes, al conocer a Jesús, le pregunta a un periódico: presidente, cuando va a su empresa, ¿cómo empieza? Yo voy como si fuese un viaje para divertir. Y entonces cuando hay problemas, ¿cómo van a su empresa? Ese momento yo voy con felices porque seguramente ese problema se habrá resuelto. Las personas que tienen la característica, que tienen éxito, son todos positivos. Piensan todos positivos. Las dificultades también piensan positivo. No es nada eso. Ninguna científico, los estudiosos, nadie podía cerrar. Las personas que son impositivos no pueden crecer. Y vean, el presidente de Hyundai, ¿hicieron? ¿Ustedes probaron? ¿Intentaron así? ¿Ustedes intentaron experimentar que Dios está vivo? Como la palabra de hoy, que si comienza una vida llena de gratitud, ustedes van a experimentar que Dios está junto con ustedes. Durante 2 semanas estamos viendo capítulo Romanos 8, que Dios nos dio una vida totalmente liberada y nos dio una vida perfectamente garantizada. Estos dos títulos le di la palabra por 2 domingos. Realmente, si estas 2 bendiciones espirituales se terminó totalmente. Amén. En lo que no terminaron, vuelvan a escuchar este mensaje.
no sé qué cosa habrá terminado. Si yo tengo muchas cosas que no terminé, ¿y cómo está hablando que se terminó todo? Semana pasada y la otra semana, ustedes vuelvan a escuchar el mensaje. Ah, es así. Yo recibí todas las bendiciones espirituales. Dios me solucionó todo el problema ya hecho. Ya soy una persona liberada y una persona garantizada. Amén. El culto de la 10 tiene mucha gracia y yo siempre envío a RUTC el video del coro del culto 10 de la mañana. No hay nada más. Como hablamos la palabra, si tomamos la palabra de 2 domingos atrás, se terminó todo. En nuestra vida de fe ya está garantizado. Como el título de hoy, tenemos que tener una vida llena de gratitud. Ya se ha terminado todo. Vivir así es algo obvio. El apóstol Pablo, a través de la palabra de hoy, el capítulo, finalizando el Romano capítulo 8, está hablando que tenemos que tener una vida llena de gratitud. Y está hablando de lo necesario y lo obvio y lo absoluto. Hoy a través de la palabra, los creyentes de Yewon, aunque vengan cualquier tormenta altos, que podamos sobrepasar y podamos tener un crecimiento espiritual y que tengamos un crecimiento en Cristo Jesús. El primero es una vida más que vencedores. Leemos el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué quiere decir? ¿Quién pues diremos a esto? Es una expresión de alegría, de la emoción, de la salvación. Está muy alegre de la emoción de la salvación. Como esto, Dios nos dio una salvación muy buena. ¿Qué podemos pedir más a nuestro Dios? Pablo continuamente está expresando que la salvación es completo. Y como dice, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Que ninguna otra cosa no puede enfrentar a nosotros. Que ninguno puede quitar esta bendición de salvación. Por eso ustedes tienen que tener la seguridad de la salvación y de la victoria y tengan una vida de elegante. Que ustedes no saben qué elegante que son. Si no pueden vivir elegante, están siendo engañados. Especialmente el versículo 37. Antes de toda esta cosa somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. El coro de culto, de segundo culto, parece que preparan la alabanza preparado con la palabra. La palabra, el coro está alabando la palabra de Dios, más que vencedores. Por eso el coro habló un par de veces. Ganamos, somos más que vencedores. Ustedes pueden ver la figura, una forma de la victoria, la forma de un vencedor. Es muy eficaz. Tiene alegría, no tiene preocupaciones, porque ya venció. Y vieron la imagen de una persona derrotado. Y aquí, donde están sentados ustedes, hay muchos que tienen cara de derrotado. No sean engañados. Somos ganadores. No es que ganamos por poquito, sino que ganamos más que vencedores. Suficientemente estamos ganados. Ganamos suficientemente. Todos están siendo engañados por Satanás. Esto quiere decir que el amor de Dios está permaneciendo totalmente con nosotros. Por cualquier ataque de Satanás,
nos sigue atacando, pero nosotros podemos tener victoria a través del amor de Dios. Jesucristo solucionó todo el problema en la cruz. ¿Qué hizo? Rompió la cabeza de Satanás. El que vino Jesús es para eliminar a Satanás. Satanás, ¿qué existencia es? Es un tigre que no tiene dientes. Aunque no tenga el diente, aunque veamos el tigre, tememos, pero no tiene diente. Es un león que no tiene diente. ¿Qué podemos tener miedo a ese tigre? Es como un tigre de papel. Por eso no tenemos que tener miedo a Satanás. Es todo engañoso. Lo que salen en televisores, Satanás no es esa imagen. Por eso los creyentes, al no saber, empiezan a tener la inseguridad y están siendo engañados, teniendo una identidad grandiosa y una autoridad grandiosa. No pueden ni utilizar esto y están viviendo como un incrédulos. Por eso continuamente está enfatizando que no sean engañados. Sí, nosotros tenemos que creer el poder absoluto de Dios y tenemos que tener una vida más que vencedores. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. Dios entregó a su Hijo por nosotros, a su Hijo unigénito por nosotros, para salvar a nosotros. Es un sacrificio grandioso de este amor, que podemos estar desconforme. El amor de Dios es eterno. Y por otro lado, podemos decir, si entregó a su Hijo unigénito, ¿qué otra cosa no nos puede dar? Esto es la respuesta de la oración. Si ustedes oran, Dios va a dar. Ustedes pidan, reclamen, porque ustedes no oran y no pueden tener la respuesta. La voluntad de Dios se cumple. Por eso ustedes tienen que orar. Dios ya preparó todas las cosas por nosotros. Además de preparación de los mejores, está preparando por nosotros. Tienen que creer ustedes. Hay un teólogo muy famoso de Japón, de Uchimara Gancho. Él estaba teniendo muerte en su vida y entregó una confesión de agradecimiento. ¿Qué dijo? Que Dios, gracias por no haber escuchado mi oración. ¿Por qué? Si yo me cumplieran todas las oraciones que yo he pedido, seguramente habrá sido una persona insensible. Los creyentes, lo que no se da como la voluntad mía, a veces ustedes tienen que saber que eso es el amor de Dios. Aunque no pueda tener una vida de voluntad mío, pero es el amor de Dios. Yo reclamé, pedí esto, no se dio. Ustedes, a través de esta respuesta de no contestar tu oración, tiene que entender que es el gran amor, profundo amor, que todas las cosas le ayudan a bien. Dios, todas las cosas nos responden. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? Dios eligió y nos dio justificación. ¿Y quién pueden condenar a nosotros? Nosotros somos pecadores, fuimos fracasados en este mundo, pero el momento que creemos a Jesús cambió nuestra identidad
Y el momento que nosotros creamos a Jesús, se solucionó totalmente y por eso nadie puede condenar a nosotros. Es la seguridad de perdón del pecado. Ustedes tienen que tener este reconocimiento. Por eso, lo que tienen la seguridad del perdón de pecado son las personas justos. ¿Quiénes son las personas que son justos? Que aceptaron a Dios, al Señor, como mi dueño. Dios, nosotros tenemos que vivir una vida encimado nuestro Dios, arriba nuestro. Esos son las personas justos. Son las personas que están junto con Dios, son las personas justos. Por eso ninguna persona nos pueden condenar. No pueden condenar y hablar mal de esas personas que son cristianos. Eso están enfrentando a Dios. Esas personas, los creyentes que creen a Jesús, son las personas justos. Entonces yo no puedo hablar mal de la persona de Dios. Esos hacen las personas que no creen a Jesús. Ustedes son las personas de Dios. Ustedes, nadie puede condenar a ustedes y nadie puede calificar a ustedes, porque ustedes son justos. Amén. Por eso Dios dijo, somos justos, somos justificados. Si Dios me justificó, y entonces, ¿quién me puede condenar? Si Dios me justificó. Ustedes tienen que saber la verdad, que Dios nos dio la justificación y todas esas cosas no sirven para nada. Si vemos acá, Apocalipsis 12:10, entonces Satanás día y noche está acusando a nosotros. Esta persona pecó así, Dios pecó esta persona así, está acusando continuamente. Si vemos 1 Juan 2:1, hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aunque Satanás nos da condenación continuamente, que nos acusen continuamente, está el abogado Jesucristo. Satanás, aunque nos acuse con muchos títulos del pecado, Dios, Jesús está sentado y dice una sola palabra, la cruz. La cruz, la cruz. Dice la palabra cruz y se termina todo. ¿Quién necesita la cruz? A los pecadores. Los que pecan, los que no son pecadores, no necesitan la cruz. Las personas que dicen, yo soy pecador, ahí sale la influencia de la cruz. Diciendo la palabra de la cruz se termina todo. Satanás nos sigue acusando, pero a través de la sangre de la cruz de Jesús no tiene ninguna fuerza esa acusación y no tiene ningún significado. Y murió por nosotros y crucificó y que fue resucitado. En este momento está sentado a la diestra nuestro, está intercediendo por nosotros. Si vemos el capítulo 8:34, está declarando que nos está dirigiendo el camino y la dirección de Dios. Y son las 5 seguridades que tenemos que tener. Depende de que tengamos seguridad o no, cambia todo. Y Satanás nos molesta. Lo que tiene una seguridad bien, no nos ataca. ¿Quién ataca? Aquellas personas que no tienen la salvación. Seguridad de salvación. Ejemplo, las personas que no tienen la seguridad de salvación y de la respuesta de oración y del perdón del pecado y de la guía y de la victoria, no pueden recibir la bendición de Dios y sigue siendo atacado por Satanás. No tiene seguridad. Yo en mi camino que estoy yendo, estaré bien este camino. No tiene la seguridad de la guía. La oración que hago yo está siendo respondido por Dios o no. No tienen la seguridad. Viviendo este mundo,
no tienen la seguridad de victoria en esta vida. Por eso Satanás continuamente nos ataca. Creyentes, desde hoy quiero que tengan estas 5 seguridades. Si ustedes tienen esta seguridad absoluta, diría, somos más que vencedores. No hay ninguna persona que no tenga problema. No hay ninguna persona que tenga incidentes. No hay ninguna persona que no tenga pecado. Por eso necesitamos a nuestro Jesús. Por eso Jesús fue crucificado en la cruz. Todos los que creen a Jesucristo somos más que vencedores. Los creyentes de Yewon, con este 5 seguridad, quiero que tengan una vida más que vencedores. Como punto 2, es el amor que no puede separar del amor de Dios. Es el versículo 35-37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de toda esta cosa somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo está hablando que ninguna cosa no puede separar del amor de Dios. Ninguna cosa está enfatizando. Por eso ustedes cuando tengan dificultades, problemas, si viene hacia hacer este culto a Dios, nadie puede separar. Aunque yo tenga problema, iré a hacer el culto el domingo, porque nadie puede separar el amor de Dios. Pero hay 7 elementos que nos engañan, que parece que estamos desconectados con Dios, como la tribulación. Tribulación es el sufrimiento de externos, todos los sufrimientos externos de nuestro cuerpo. Y el segundo es angustia, es el preocupación y inseguridad de interior nuestro. Y después es persecución, es el hambre que por creer a Jesús, y hambre y después desnudez y también espada y peligro. Pero Pablo, ninguna de estas cosas puede separar. Parece que está desconectado con Dios estos 7 elementos, pero no está separado del amor de Dios, porque sobrepasamos nosotros todo esto y tenemos más que vencedores somos, porque al final nosotros tenemos la victoria, porque al final siempre termina felices y contentos. Son procesos nada más. En Filipenses 1:6 dice así, estando persuadido de esto, de que comenzó en vosotros la buena obra de perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el momento de Jesucristo nos hace tener seguramente la victoria. Nos ocupa nuestra vida hasta fin de nuestra vida. Vemos el versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni por presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nosotros podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús Señor nuestro. Vamos a confesar de vuelta, como confesión de fe, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ninguna otra cosa. Por favor, no sean engañados del problemas, del incidentes, aunque nos llegues. No tiene que, porque ustedes nunca van a ser fracasados. Ustedes ya tienen la garantizado. Cuando nace un bebé, lloran gritan fuerte al tener el parto. ¿Por qué lloran así? ¿Saben usted? ¿Por qué lloran? Porque está cortado la cadena de alimento. Eso es verdad. Al cortar la cadena de alimento
y siente eso y entonces por la vida llora. Llora como si fuese loco. Pero lo divertido, nuestra vida, también estamos preocupados de la cadena de alimentos siempre, toda vida, eternamente. Para que no se corte la cadena de alimentos, están viviendo como locos. Por esto cosa, están siendo molestados para no escuchar la palabra de Dios. Los humanos no son vidas carnales, sino son vidas espirituales. Obvio que necesitamos alimentos. Jesús por eso dijo, no tiene que vivir solamente por el pan, sino por la palabra de Dios tenemos que vivir. Tiene que haber pan. No vivir solamente por dinero, dinero, dinero y comida, 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 sino tiene que vivir con el alimento de la gracia. No tienen interés de la comida espiritual, pero está siempre preocupado de dinero y de la cadena de alimentos. Están viviendo una vida de introducción. Pero nosotros vivimos sin preocupaciones de esos problemas de incrédulos porque tenemos una cadena que nunca se va a cortar. Que ninguna otra cosa del amor de Dios nos puede separar. Es así. Ustedes tienen que tener una seguridad absoluta y quiero que sea un creyente que puedan desafiar en nuestra vida. Conclusión. Talmud, hay una palabra así. Un matrimonio tenía un choque de sus ideas y pelean continuamente, se discuten y no pueden vivir más. Y entonces al final llega de un acuerdo de un divorcio. Estas dos personas se separó justamente las dos cosas por la mitad. Pero al separarlo por la mitad, su herencia, no había problema. Pero le ocurrió algo que no pensaba, porque tenían 11 hijos. Y entonces pelearon para tener un hijo más y pelearon y no llegaban a un acuerdo. Por eso al final fue un rabí y le contó esta historia. Entonces este rabí le habló y dijo, entonces divorciate después de tener un hijo más. Y al decir rabí esto, cumplió este orden y salió un bebé. ¿Y qué pasó? Nació un mellizo. Por eso dijo, esto es la voluntad de Dios. Por eso separar no es la voluntad de Dios. Por eso vamos a vivir juntos y vivieron felices este matrimonio. ¿Por qué yo hablo esto? Nuestro pensamiento, nuestras ideas. Es muy importante la vista espiritual. Dios a nosotros nos dio toda la cosa a nosotros. Durante 3 semanas del capítulo Romanos 8, ¿qué más cosas podemos hablar? Ahora queda solamente el agradecimiento. Dios a nosotros nos hace esta pregunta. ¿Qué más te puedo dar? Si yo te mandé mi hijo unigénito y te solucioné todo el problema, ya te di todo. Si yo te di hasta mi hijo. Bueno, desde hoy, todas las personas que creen esta verdad tienen el poder. La salvación recibimos a través de la fe. No es ni pensamiento ni acción, sino ustedes vean en este mundo, con la sabiduría del mundo, con nuestras ideas, con nuestra inteligencia, no hay ninguna palabra que es inentendible en la Biblia. ¿Cómo pueden dividir el Mar Rojo? No podemos llegar a entender teniendo pensamiento del humano. Es la característica de lo que fueron utilizados. Lo que creyeron
esta palabra, va a haber el poder en nuestro campo. El que no cree va a vivir siempre como un esclavo. Vive con su pensamiento, con su decisión. Están atrapados totalmente. Dios está preguntando, ¿qué más te puedo dar? 2019, la segunda mitad, que ustedes salgan del molde viejo y que tomen nuevamente el molde nuevo y que tengan una vida de lleno de la alegría. El segundo mitad del año. En la Biblia está hablando, somos más que vencedores. Yo te di suficientemente para que tengan la victoria. Los creyentes de Yehova no hagan una vida de religión. No hay ningún significado participar en la iglesia solamente. Ustedes tienen que creer, escuchar la palabra y tienen que creer los milagros que ha hecho nuestro Dios. Muchas personas comieron, pero las personas que creyeron como Jesús, como Hijo de Dios, no hubo muchas personas. Le bendigo que ustedes tengan esta creencia de nuestro Dios. Señor, le damos gracias. Gracias por cuidar durante la primera mitad del año y que podamos escuchar su palabra y que podamos recibir su amor. Que nosotros nos liberó de la muerte, de la ley de la muerte. Gracias que podamos tener esta experiencia, que más que somos vencedores, que háganos tener 5 seguridad y que podamos tener esta victoria. Que 365 horas, 365 días que tengamos esta victoria y que tengamos despierto espiritualmente. En el nombre de Jesucristo, amén.